Grande es este misterio de la piedad. Si se destruyeran los fundamentos, ¿qué ha de hacer el justo? Porque con un solo sacrificio hizo perfecto para siempre a los santificados. Justificados por la fe, tenemos paz para con Dios. Juntamente con Él nos resucitó y nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Fundados Y firmes en la fe, tenemos paz para con Dios. Le animamos a que consiga una Biblia, porque en ella encuentra la mente de Dios, el estado del hombre, el camino de salvación, la muerte de los pecadores y la felicidad de los creyentes. Sus doctrinas son santas, sus mandamientos son obligatorios, sus historias son verdad y sus decisiones inalterables. Léala para ser sabio, crea en ella para ser salvo y póngala en práctica para ser santo. Ella contiene luz para guiarle, alimento para reforzarle y consuelo para alentarle. La Biblia es el mapa del viajero, el bastón del peregrino, la brújula del piloto, la espada del soldado y la carta del cristiano. Le animamos a que consiga una Biblia, Dice así la bendita y santa palabra del Señor. Romanos capítulo 4, verso 25. Si lo ha hallado, entonces damos lectura juntos y lo hacemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, el cual fue entregado por nuestras transgresiones y resucitado para nuestra justificación. Oramos al Señor. Padre querido, en el nombre del Señor Jesucristo, queremos darte gracias en esta hora porque nos has concedido, Señor, el traer la lectura, Señor, de las Sagradas Escrituras. Oramos, Señor, en esta hora para que en la exposición de la misma, Señor, nos sean alumbrados los ojos de nuestro entendimiento, a fin de que seamos entendidos en aquello para lo cual, Señor, tú nos has convocado en esta mañana. Y rogamos en oración el que tu palabra venga a nosotros mediante el poder y a través de la potencia del Espíritu Santo, cumpliéndose así todo propósito de tu voluntad, en el nombre de Jesús. Amén. Y tomen asiento los hermanos. Hermanos amados, este texto de las Sagradas Escrituras es un texto muy importante y muchas veces nosotros no meditamos el valor que tiene el que Cristo haya sido entregado por nuestras transgresiones, pero que haya sido resucitado para nuestra justificación. Amén. Porque nosotros tenemos que mirar, hermano amado, que Cristo podía haber sido entregado por nuestras transgresiones, pero si no hubiera resucitado, no hubiera quedado saldada la deuda por el pecado. Amén. No hubiera quedado saldada la deuda por el pecado. El hecho de que Cristo resucitara de entre los muertos es la evidencia que ese sacrificio fue suficiente para satisfacer la exigencia de Dios en cuanto al pecado. Y estas son cosas que a veces, si no se explican en la forma correcta o si se toman en pasajes aislados, muchas veces no se entiende, pero eso tiene un valor muy importante para el creyente. Amén, tiene un valor muy importante para el creyente. ¿Por qué? Porque la Biblia dice que todo aquel que pecare morirá. El alma que pecare, dice Ezequiel 18:20, el alma que pecare ciertamente esa morirá. Amén. El Hijo no llevará el pecado del Padre, ni el Padre llevará el pecado del Hijo.
la justicia del justo sea sobre él y la impiedad del impío sea sobre él. Amén. Ahora, el hecho de que Cristo resucitó es la evidencia de que Cristo, amén, cumplió con la exigencia de la demanda de Dios sobre el pecado, haciéndose él mismo el pecador y el pecado. Amén. Haciéndose él mismo, tomando el lugar él del pecador y pagando la deuda del pecado. Por eso es que estas son cosas que hay que explicarlas para que nosotros al oírlas las podamos entender por medio de la fe. ¿Por qué? Porque el entenderlo también se da por medio de la fe. Hay gente que anda por vista y no puede mirar a un hermano como a alguien que es justo. Por eso yo los días pasados, cuando hablaba de algunas cosas que no son bíblicas, hablaba de que no es malo que uno tenga, amén, una lectura adicional a la Biblia, porque hay libros y hay comentarios o hay libros que tratan sobre un tema específico que son de mucha ayuda. Amén, hay libros que tratan sobre la justificación, hay hombres que explican muy bien la justificación. Hay hombres que explican muy bien lo que son las dos naturalezas, hay hombres que explican la doctrina del bautismo, hay hombres que explican muy bien lo que son los tiempos venideros, lo escatológico, lo que es la segunda venida de Cristo. Amén. Y uno no está mal. ¿Por qué? Porque yo explicaba de que uno a veces tiene un doctor que es el doctor de cabecera, pero después para ciertas cosas tiene que ir a un especialista. Si uno tiene una gastritis, tiene que ir a un gastroenterólogo. Amén. Más allá de que tenga un doctor de cabecera. ¿Por qué? Porque ese doctor se abocó a estudiar específicamente en esa dirección. Y así hay gente que ha escrito cosas que son muy útiles para la iglesia porque se abocaron a atacar un tema de la Biblia y a explicarlo con detalle. No quiere decir que tienen la verdad absoluta, pero por el tiempo que dedicaron a estudiar y en la forma en que lo explican, muchas veces aclaran. Amén. Y no sustituye a la Biblia. Pero hay libros que directamente hay que descartarlos. Por ejemplo, un libro que hay que descartar es el libro de Cerdos en la Sala, porque nunca el Señor, por medio de sus apóstoles, se dirigió a alguna de las iglesias tratándolos como de cerdos. Amén, nunca se dirigió. Siempre que se dirigió a la iglesia, a los santos y amados, a los santificados en Filipo, a los santos y amados en Corintio, a los santos y amados en tal lugar, siempre se dirigió a los santos y amados. Amén. ¿Por qué, hermanos amados? Porque Cristo resucitó para nuestra justificación. Esa palabra justificación significa absuelto, libre de toda culpa y de toda condena. Absuelto, libre de toda culpa y de toda condena. Amén. Por eso dice 1 de Pedro 3:18, porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios, siendo a la verdad muerto en la carne, pero vivificado en el Espíritu. Amén. A través de su cuerpo de carne, Él se ofreció voluntariamente como el sacrificio. Él mismo le dijo a aquel que le había apresado diciendo que si él le rogaba al Padre, podía enviarle 12 legiones de ángeles. Estaba hablando con una autoridad romana. Los romanos distribuían sus ejércitos en legiones. Amén. Así que cuando le dijo que si le rogaba al Padre le enviaba 12 legiones de ángeles, el romano entendió del ejército con el que él contaba. Amén. Él entendió con el ejército con el que él contaba. Y nosotros que conocemos las Escrituras, sabemos que con 2 ángeles fue suficiente para destruir a Sodoma y a Gomorra. Amén. Con 2 ángeles. Entonces nosotros tenemos que mirar, hermano amado, mirar, hermana amada. ¿Por qué? Porque Cristo se ofreció voluntariamente, se entregó a la cruz del Calvario, asumiendo nuestro lugar, llevando la culpabilidad de nuestros pecados a la cruz
y sufriendo sobre sí mismo el castigo de nuestros delitos y pecados. Amén. Pero si Él hubiera quedado en la muerte, si Él hubiera quedado en la tumba, hubiera quedado en la sepultura y nunca hubiera resucitado, no habría evidencia de que somos justos. No habría evidencia que la deuda ya fue pagada. ¿Por qué? Porque Cristo, si hubiera permanecido en la sepultura, hubiera permanecido como cualquier hombre en la antigüedad. Por eso cuando Jesús decía que Él era mayor que Abraham, los contemporáneos decían, pero ¿cómo dice ser mayor que Abraham? Si nosotros conocemos que Abraham murió y permanece en la sepultura, ¿cómo dice ser mayor que Jacob? Si Jacob murió y permanece en la sepultura. Amén. Y él dijo, soy mayor que Abraham, ¿por qué? Porque soy antes que Abraham. ¿Por qué? Porque el cordero que fue inmolado fue preparado desde antes de la fundación del mundo. Antes que el mundo fuese, antes que el hombre hiciese lo malo o lo bueno, ya el cordero había sido preparado por Dios. Por eso que el plan de redención no es un plan que se llevó a cabo a medida que surgió la necesidad. Vio que surge un problema, una necesidad, y buscamos, como decimos criollamente, atamos con alambre, tratamos de salir del paso. Este plan se diseñó antes de la fundación del mundo, antes que se empezaran a contar los días, antes que se empezaran a contar los meses, los años, antes que se contaran los siglos, antes que el hombre fuera sobre la faz de la tierra. Antes que hubiera algo que fuera visible, ya Cristo había sido inmolado y estaba preparado para venir. Amén. Por eso dice el profeta, amén, he aquí me hiciste el cuerpo, he aquí voy a hacer tu voluntad. Amén. Me hiciste cuerpo, he aquí voy a hacer tu voluntad. Y vimos cuál era la voluntad de Dios. Cuando oró en Getsemaní, ¿no fue la voluntad de Dios que fuera la cruz del Calvario? ¿No dijo él mismo, Padre, si puedes pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino sea hecha la tuya? Y se sometió voluntariamente. Nadie tomó su vida. Él de su propia voluntad la entregó. Él de su propia voluntad la entregó. Bendito sea el nombre del Señor. Por eso dice que inclinó su rostro y expiró. Mayormente la gente expira e inclina su rostro. Pero él inclinó su rostro, se acomodó para morir y dio su último aliento. Amén. Mayormente la gente que muera, ¿qué hace? Expira y se desvanece. No, él inclinó su rostro y expiró. Se acomodó para morir y entregó su alma. Primero encomendó su alma al juez justo. ¿Por qué? Porque ya estaba escrito acerca de él en el Salmo 16, allí en el Salmo 16, en el verso 10, que no dejaría su alma en el Seol, ni le permitiría a su santo ver corrupción. No dejaría su alma en el Seol, ni le permitiría a su santo ver corrupción. En el Salmo 16, verso 10. Entonces, hermanos amados, la evidencia de que la demanda de Dios fue satisfecha con la muerte del Señor Jesucristo es que Cristo resucitara. Por eso dice, muerto por nuestras transgresiones. ¿Por qué? Porque la razón por la cual Jesús murió era por cuanto que todos habíamos pecado y estábamos destituidos de la gloria de Dios. Por eso es que algunos no entienden cuando dicen, si decimos no tener pecado, hacemos mentiroso a Dios. Y por supuesto que si yo digo no tener pecado, hago mentiroso a Dios. ¿Por qué? Porque si yo digo no tener pecado, ¿para qué le envió Dios a Jesucristo? Pero Cristo vino a causa de mis transgresiones. Cristo vino a causa de mis muchas maldades. Pero una vez que Cristo vino y se entregó voluntariamente a sustituirme en la cruz del Calvario y a morir por mí, ya la demanda que había de Dios en cuanto a mi pecado y a su pecado ya fue satisfecha por el sacrificio de Jesucristo en la cruz del Calvario. Por eso que nadie le puede llamar de cerdo, nadie le puede llamar de pecador.
pecador arrepentido, no existe tal cosa. El pecador no es un pecador arrepentido. El pecador se complace en pecar. El creyente tiene una nueva naturaleza. Si usted mira el retrato del hombre que está en Romanos, desde el capítulo 1 hasta el capítulo 3, va a encontrar que su deleite está en pecar. ¿O no era así? ¿No nos conocíamos nosotros de antes de conocer al Señor? ¿Qué freno teníamos? ¿No nos complacíamos en pecar y con los que pecábamos también nos complacíamos? Porque no buscábamos a los santos, a los justos para hacer amistad o para relacionarnos. En cuanto a los que tuvimos la experiencia en el mundo, los que vienen de haber nacido en el Evangelio, gloria a Dios, pero asimismo, aún los que han nacido del Evangelio, muchas veces tienen que tener su propia experiencia. Una vez una madre se ofendió conmigo porque su hijo, que había nacido en la iglesia, estaba en el mundo. Y yo le dije, ¿sabes qué pasa? Que él está buscando tener su experiencia. Y dice, ¿cómo va a buscar tener su experiencia? Y sí, porque no puede imitar tu fe, pero no por la imitación de la fe uno no vive. Uno vive por la fe de uno. Yo por imitar la fe de usted no vivo, yo vivo por mi fe. Usted por imitar mi fe no puede vivir por su fe. Yo puedo serle ejemplo en conducta, en fe, en propósito. Me puedo ser ejemplo, pero usted no puede vivir de mi fe. Se requiere que el que se acerca a Dios crea que le hay, porque sin fe es imposible agradar a Dios. Amén. Y medio se enojó porque como que yo lo estaba destinando, pero amén, a que tomara esa decisión, pero no es que yo lo destinaba, nadie quiere, Dios no quiere la muerte del que muere, Dios no quiere, no, dice la Escritura, no tengamos por tardía su venida, sino que Él retrasa su venida. ¿Por qué? Porque no quiere que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Nadie quiere que un joven, una jovencita se vaya al mundo o que pruebe las cosas del mundo. Nadie quiere esas cosas. Pero muchas veces vivieron un tiempo imitando la fe, pero no se gestó en ellos. Imitaron la fe de otros, pero necesariamente tiene que tener su experiencia, tiene que nacer de nuevo. Ahora, cuando uno nace de nuevo, nace con una nueva naturaleza. Entonces ya no es un pecador, ya es un justo hijo de Dios. La Biblia dice en San Juan 1:12 que a todos los que en Él creyeron y les recibieron, le dio la potestad de ser hecho hijo de Dios, en igualdad de derechos que el Señor Jesucristo. Y esto lo explicamos días pasados cuando hablamos de que éramos herederos y coherederos con Cristo Jesús. Amén. Si Él hubiera permanecido en la sepultura, no hubiera habido evidencia, amén, no hubiera habido evidencia de que quedó satisfecho la demanda de Dios por el pecado. Pero al resucitar Cristo de los muertos, resucita para nuestra justificación. Amén. Por eso un hecho muy notorio es el hecho de San Juan 20:17. Jesús le dijo, amén, no me toques porque no he subido a mi Padre, mas dile a mis hermanos que subo a mi Padre y a vuestro Padre, a mi Dios y a vuestro Dios. ¿Ven? No me toquen. ¿Por qué? Porque no podía contaminarse. Amén. No podía contaminarse porque tenía que subir a ratificar el pacto. Tenía que subir a ratificar el pacto. La palabra ratificar significa confirmar. Tenía que subir a confirmar el pacto con el Padre. Todavía no había subido. Había salido de la sepultura. Había ascendido, amén, del Seol. Había sido ascendido del Seol. Había salido de la sepultura. Pero no había subido al Padre para confirmar el pacto. Pero ¿qué era lo que ya Jesús le decía? Voy a mi Dios y a vuestro Dios. O sea, ya el Dios de Él también era nuestro Dios.
Voy a mi padre y a vuestro padre. El padre de él ya era nuestro padre. ¿Qué quiere decir? Que ya él había hecho el sacrificio. Lo único que tenía que subir era la presencia de Dios para ratificarlo, para confirmarlo. Y cuando escribe el apóstol Pablo sobre esto en Gálatas, así en el capítulo 3, cuando escribe sobre esto, en el versículo 15 dice: hermano, le hablo como a hombres. Un pacto ratificado, una vez ratificado, nadie lo invalida. Amén. Ni nadie le puede agregar ni quitar nada. Una vez que el pacto es confirmado, nadie lo puede invalidar. Ni le puede añadir ni le puede quitar nada. Por eso es que es un error doctrinal querer hacer pacto con Dios. El único pacto que le valió y que le fue suficiente a Dios es el pacto que Él hizo, y lo hizo consigo mismo. Lo hizo con Jesucristo. Y el Padre y el Hijo y el Espíritu son uno. Amén. Son diferentes personas, pero son uno. Por eso es que no podemos hacer pacto con Dios. ¿Qué pacto vamos a hacer con Dios? Más allá del pacto que hizo Dios consigo mismo, con el Señor Jesucristo, para nuestra justificación. ¿Qué pacto podemos hacer para nuestra redención y para nuestra justificación? ¿Qué pacto? ¿Qué le podemos añadir a ese pacto? Si es un pacto perfecto. Con ese pacto, una vez y para siempre nos absolvió, nos declaró con ese pacto justo. Por eso dice que Él resucitó para nuestra justificación. Al haber muerto, murió por nuestros pecados, murió sustituyéndonos a nosotros, llevando nuestras culpas, nuestros delitos y pecados a la cruz del Calvario. Pero al haber resucitado, es la evidencia de que Dios no iba a dejar que su Hijo pereciera y que muriera, y cuando subió el pacto ya fue ratificado, porque murió en la carne por nuestras transgresiones, pero fue vivificado en el Espíritu. Amén. Bendito sea el nombre del Señor. Por eso cuando resucitó le dijo a sus discípulos: ven que soy yo, pongan su mano en mi costado horadado, en mi costado perforado, pongan su mano en mis manos perforadas. Tenía las manos perforadas y el costado abierto y no supuraba sangre. ¿Y no es la sangre la vida del hombre? ¿Y cómo es que vivía? Vivía por el Espíritu. Ya la vida no estaba en la sangre, sino que la vida está en el Espíritu. Por eso la vida que nosotros vivimos hoy, la vivimos en la fe del Hijo de Dios. ¿Por qué? Porque la vida no está en la carne, no está en la sangre, sino está en el poder de Dios que nos hizo resucitar. En el poder de Dios que nos hizo resucitar, que nos hizo nacer de nuevo. Ahí está el poder. Por eso dice: vosotros no sois carnales, sino que sois espirituales. Entonces tenemos que mirar, ¿la iglesia es espiritual o es carnal? No existe tal cosa como el creyente carnal. No existe tal cosa como el creyente carnal. La iglesia es espiritual. Si alguien está viviendo en la carne, ¿es por qué? Porque entre tanto es niño, en nada se difiere del esclavo. Pero el que comenzó en él la buena obra la perfeccionará hasta el día de su venida. Así que no lo puede dejar en la inmadurez espiritual, no lo puede dejar en la niñez espiritual. Lo tiene que llevar en un crecimiento hasta alcanzar la medida y la estatura del varón perfecto. Amén. Bendito y santo sea el nombre del Señor. Entonces, estas cosas son cosas para que la iglesia las medite, para que la iglesia al meditarlas se fortalezca también. Porque cuánto valor tiene, hermano amado, el que nosotros podamos pensar en estas cosas, que Cristo murió por nuestras transgresiones, pero resucitó para nuestra justificación, y que hoy delante del Señor somos vistos como justos hijos de Dios. Eso me tiene que dar confianza de que me puedo acercar a la presencia del Señor. Ahora tendré que corregir mi manera de andar, tendré que andar de forma digna, conforme a la vocación que fui llamado. Seguro, todas esas cosas son así. Tengo que corregir mi manera de andar, tengo que andar de forma digna, conforme a la vocación con la que fui llamado.
pero lo que soy es innegable. Si nací de Dios, soy una nueva criatura. Por eso dice la Escritura que el que está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron y aquí sean todas hechas nuevas. De manera que a ninguno conocemos según lo que era antes, sino según lo que es ahora. Cuando yo le miro a usted, le tengo que ver como un justo hijo de Dios. Amén. Cuando usted me mira a mí, me tiene que mirar como un justo hijo de Dios. Si usted no me mira de esa condición, quiere decir que está negando la eficacia del poder de Dios, que le resucitó de entre los muertos a Cristo para nuestra justificación. Estamos negando la eficacia del poder de Dios. Por eso dice que algunos lo niegan con sus hechos. ¿Por qué? Porque al leer o al abrir las Escrituras, o al leer o al decir que las Escrituras es la palabra de Dios, manifiesta que creen, pero luego con sus hechos lo niegan. Lo mismo pasa que si yo me declaro que soy un justo hijo de Dios y después digo, no puedo vivir de manera digna como el Evangelio. Si soy un justo hijo de Dios, no tengo excusa. Debo de vivir de manera digna del Evangelio, conforme a la vocación con la que fui llamado. ¿Por qué? Porque tengo el poder, tengo la facultad, tengo el derecho de vivir. Bendito sea el nombre del Señor. Ahora, la Biblia dice en San Juan 15:13 que nadie tiene mayor amor que este, que uno ponga su vida por sus amigos. San Juan 15:13. Ahora dice, ¿osaría alguno morir por alguien que es bueno? ¿Osaría morir alguien por alguien que es justo? Tal vez alguien quiera dar su vida o dé su vida por alguien que es bueno, por alguien que es justo, pero si da su vida, aun cuando da su vida para salvar a otro, por alguien que es bueno, por alguien que es justo, cuando muere permanece en la sepultura. Amén. Póngale que mañana se dictamina un juicio de muertes y pesa sobre la cabeza de su hijo o de su hija. Y para usted es tan preciado que dice, no, yo voy a poner mi vida. Déjenlo ir libre a él y pongo mi vida. Usted pone su vida. Y le alarga unos años de vida, tal vez, a su hijo o a su hija. Le alarga unos años de vida. Amén. O de repente en un trasplante dice, no, sáquenme mi corazón y pónganselo para que viva. Pero usted va a morir en la operación, sí, no importa. Le alarga unos años de vida. Pero usted muere y permanece en la sepultura. Su hijo o su hija vive unos años más, pero cuando muere permanece en la sepultura. Pero Cristo murió y no permaneció en la sepultura. Resucitó. Cristo murió y resucitó. ¿Qué significa? Que Él era un justo hijo de Dios, que la muerte no lo podía tocar. ¿Por qué? Porque la muerte viene como paga del pecado. La paga del pecado es muerte. La muerte viene como paga del pecado. Cristo no tenía que morir. No, si no se entregaba, no podía morir. Por eso es que dice, nadie me quita mi vida, sino que yo tengo poder de mí mismo para ponerla y para volverla a tomar. Nadie le quitó la vida a Jesús. Por eso es que no podemos negar estas cosas. ¿Por qué? Porque si negamos estas cosas, negamos la eficacia del poder de Dios. Así como tampoco yo puedo decir que no necesitaba de Cristo. ¿Por qué? Porque lo hago mentiroso. Por eso es que todos aquellos que viven sin Dios van a perecer, pero no por ser pecador, por no creer van a perecer. La gente no se va al infierno por ser pecadora. La gente se va al infierno por no creer. Yo conozco muchos pecadores, muchas pecadoras que han sido perversos, que han sido perversas y creyeron y fueron justificados. Y se van a ir al cielo. Y usted dice, ¿cómo puede ser? Hermano amado,
Seguramente ninguno de nosotros quisiera moverlo a un Mussolini o a un Hitler en el cielo. Seguramente ninguno de nosotros. ¿Por qué? Porque por nuestras medidas, de como nosotros, amén, a un Marilyn Manson o a esos asesinos perversos. No quisiera mover ninguno de nosotros en el cielo. Amén. Pero ¿qué hay si se arrepintió? ¿Qué hay si Dios lo visitó en su última hora y se arrepintió y creyó al Evangelio? ¿Para dónde va? Eso, pregúntese, ¿para dónde va? ¿Va para el cielo o va para el infierno? Va para el cielo, ¿no es cierto? Entonces ve que la gente no se condena por ser mala, se condena por no creer. Ahora, esto para el que no cree es locura, pero para los que creemos es poder de Dios. La palabra de la cruz para el que no cree es locura, pero para los que creemos es poder de Dios. Ahora, qué tremendo que yo haya creído al Evangelio, que esté de este otro lado y me pongo en la puerta, no paso ni dejo pasar. Qué tremendo. Porque empiezo a enseñar que para ser salvo tengo que hacer esto, tengo que hacer lo otro. Y no es por obra de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino es por la misericordia de Dios, por el lavamiento mediante la regeneración en el Espíritu Santo. Si Cristo resucitó para nuestra justificación, quiere decir que yo ya soy declarado absuelto, libre de todo cargo y toda culpa. ¿Por qué? Porque significa que cuando Él murió, Dios aceptó su sacrificio. Por eso es que no permaneció en la sepultura. Amén. Dios aceptó la paga del pecado, por eso es que no permaneció en la sepultura. Si Dios no hubiera aceptado, ¿por qué encomendó su alma a Dios, el Señor Jesucristo? Porque Él sabía que era el único que lo podía levantar de entre los muertos, porque era el único que tenía el poder para hacerlo. Él había renunciado voluntariamente a su deidad. No tuvo su deidad como algo a lo cual aferrarse, sino que se despojó de ella y tomó la forma de un hombre, y en la condición de hombre se hizo servidor de los hombres. ¿Con qué? Con muerte y muerte de cruz, dice Filipenses. Entonces, ¿de qué forma le sirvió a la humanidad? Yendo a morir a la cruz del Calvario. Amén. Y no es que nos alargó los días, que bueno, teníamos que morir nosotros y nos alargó los días, nos dio vida eterna. Por eso cuando el apóstol Pablo entendió estas cosas, dijo: muerte, ¿dónde está tu victoria? ¿Dónde está tu aguijón? Sepulcro, ¿dónde está tu victoria? Se olvida la muerte en victoria por medio de Cristo Jesús. Amén. Entonces son cosas que nosotros tenemos que meditar en ellas para entender quiénes somos, para defender, porque en esa posición nosotros nos tenemos que permanecer, porque el diablo, que es acusador, ¿sabe lo que significa diablo? Acusador de los hermanos. ¿Qué es acusador? Muchas veces nos gana el combate en la mente, nos gana en el corazón. Por eso dice: por nada estéis afanados, si no sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios con toda oración y ruego y acción de gracia, y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos juntamente con Cristo Jesús. ¿Por qué? Porque ahí en el corazón y en los pensamientos es donde nos batalla el diablo. ¿Para qué? Para que salgamos del terreno en el cual nos tenemos que mantener firmes y le tenemos que resistir, que es el terreno de la fe. Si Él me gana la batalla en la mente y en el corazón, haciéndome creer que no soy digno, que no soy merecedor, que me caigo y no me levanto más. Me caigo y no me levanto más. Por eso dice que vamos a estar firmes por medio de la fe. Amén. Y también la Escritura anuncia que caerá el justo 7 veces y 7 veces se levantará. Sabe Dios que vamos a caer, sabe Dios que vamos a tener tropiezos, sabe.
Por eso es que no hizo pacto con usted ni conmigo. Lo hizo consigo mismo. Amén. Mire, podríamos hablar largo en cuanto a los pactos ratificados, pero el pacto ratificado nace allí en Génesis, cuando Dios le hace la promesa a Abraham de que de él levantaría una nación grande y que poseería la tierra por heredad. Y le llamó y le dijo que llevara diferentes clases de animales y que los partiera al medio. Y dice que después de eso, Abraham estuvo espantando unos pájaros que querían venir a comer los animales, pero entró en sueño. Entró en sueño y cuando despierta, solo vio una antorcha que se paseaba encendida por el medio de entre los animales. En la antigüedad, cuando se hacían pacto entre dos familias, entre dos tribus, se partían los animales al medio y se caminaba por el medio de ellos. Y el sacrificio de sangre significaba que tenían todas las partes iguales y que el incumplimiento de ellos demandaba un sacrificio, demandaba la muerte del otro. Era un pacto de muerte. Pero como Dios no podía pactar con el hombre, no caminaron los dos, no caminó Dios y Abraham por el medio de los animales. Abraham durmió y solo Dios caminó por el medio de los animales. ¿Por qué? Porque no podía hacer el pacto con el hombre, lo tenía que hacer consigo mismo. Porque él conocía el corazón del hombre. ¿No ve que con la nación de Israel hizo pacto? Los primeros pactos que Dios hizo, los hizo con la nación de Israel. Amén. Y dice que por lo débil de la carne no pudieron cumplir con la ley. Pero si Israel cumplía con la ley, todas las promesas eran para ellos. Serían una nación especial entre todas las naciones, de reyes, de sacerdotes, la misma promesa que recibimos nosotros. Tendrían la tierra por heredad, si viniera un enemigo por un camino, por 7 tendrían que ir huyendo delante de ellos. Sería bendito su fruto, el fruto de su vientre, el fruto de su bestia, sería bendito todas sus cosas. El mismo pacto, las mismas bendiciones, pero tenían que hacer, tenían que cumplir. Y por lo débil de la carne no pudieron hacer y no pudieron cumplir, por eso es que Dios lo tuvo que desechar. Amén. ¿Y qué es lo que hizo? Llevó a cabo lo que siempre él sabía que tenía que hacer. Por eso es que al Cordero lo preparó desde antes de la fundación del mundo. ¿Qué hizo? Hizo pacto consigo mismo. Tenía que haber una muerte, tenía que haber un sacrificio, tenía que haber una muerte y un sacrificio. Amén. Que era el incumplimiento del hombre. ¿Por qué? Porque todo pacto el que no cumplía, moría. El incumplimiento del hombre. Amén. Y como no quiso la muerte del hombre, y ningún hombre podía demandar esa exigencia, mandó a morir a su propio hijo. Amén. Para que el pacto fuera firme, y ya no fuera por obra, sino que fuera por medio de la fe, para que sea por gracia. Amén. Para que fuera por medio de la fe, para que sea por gracia. Y en estas cosas tenemos que insistir. Insistir para con nosotros, porque se tienen que fijar en nuestra mente y en nuestro corazón. Amén. Estas cosas se tienen que fijar en nuestra mente y en nuestro corazón, porque ahí es donde nos batalla el diablo, ahí es donde nos gana el terreno, ahí es donde nos quiere ganar la batalla. Pero si nosotros permanecemos firmes, fundados en la fe, hermano amado, nadie nos va a mover. Por eso dice, peleé la buena batalla, corrí la carrera y guardé la fe. Amén. Usted tiene que pelear la batalla, la tiene que pelear. Tiene que correr la carrera, extenderse hacia adelante, tiene que extenderse. Pero por sobre todo tiene que guardar la fe. Amén. Y en estas cosas son las que tenemos que insistir. Entonces, ¿cuánto valor tiene? Porque Cristo murió, todos lo sabemos, en la Pascua lo celebramos. Pero ¿cuánto sabemos? Y sabemos que murió por nuestras transgresiones, ¿no? Porque 4:25 dice, murió por nuestras transgresiones. Sí, eso es obvio. Yo tenía que morir y Él me sustituyó. Pero entiendo que ha resucitado para mi justificación.
Porque tanto lo uno tiene un valor como lo otro tiene un valor. Si no, ¿para qué está en la Biblia? Tanto tiene un valor que haya muerto para las transgresiones, pero también tiene un valor que haya resucitado para nuestra justificación. Quiere decir que cuando resucitó, ya Dios no nunca más nos ve como a pecadores, sino como podría Él hacer morar su espíritu en nosotros. Si la comunión, no hay comunión entre la luz y las tinieblas, ¿qué comparten Cristo y Belial? Si fuéramos pecadores, ¿cómo moraría el Espíritu Santo de Dios en nosotros? ¿Entienden? Pero ¿cuánto insisten en que no es así? Insisten y lo quieren mostrar, y si uno toma un pasaje aislado de acá y otro de allá, amén, y bueno, pero las doctrinas no se hacen de esa forma. Uno tiene que mirar toda la Escritura, porque toda la Escritura ha sido inspirada por Dios y es útil a fin de que el hombre de Dios sea enteramente preparado para toda buena obra. Amén. Entonces, miren, nosotros lo hemos mostrado acá y lo hemos, porque hemos hablado de esto, pero sabes, una doctrina que es larga, la doctrina de la justificación, pero está en Romanos. Y usted dirá, ¿por qué está en Romanos? Porque cuando usted lee el Evangelio, luego del Evangelio mira el libro de los Hechos. Y cuando mira el libro de los Hechos dice, qué cosas gloriosas. Y cuando lee la carta de Efesios, ve a la iglesia en los lugares celestiales y dice qué cosas gloriosas. Entonces, por un lado ve una iglesia poderosa y por el otro lado ve una iglesia sentada en los lugares celestiales. Pero en el medio está la carta a los romanos que me explica cómo yo ocupé ese lugar en los lugares celestiales. En el medio está la carta a los romanos, por eso es que todo el orden de la Biblia ha sido dirigido por Dios. Amén. Me muestra una iglesia poderosa, la iglesia del libro de los Hechos. Me muestra en Efesios la iglesia de los lugares celestiales. Pero en Romanos me explica cómo yo llegué a ese lugar. Y me lo viene explicando todo desde el capítulo 1. Y hasta el capítulo 12 le explica todo. Del 1 hasta el 11 inclusive le explica todo. Y después le habla de los deberes de la vida cristiana. De cómo tiene que vivir. Pero les dedicó 11 capítulos a llevarlo a la posición para que una vez asumida la posición, usted desde ahí pueda mirar el panorama y decir, se puede. Puedo vivir como un justo hijo de Dios. Amén. Hermanos amados, amados del Señor, hasta aquí la meditación de la palabra del Señor con el único fin de edificar a la iglesia, llevándola a su posición y que desde su posición pueda alcanzar todo aquello para lo cual el Señor le ha llamado. Nos ponemos de pie. Padre querido, en el nombre del Señor Jesucristo, queremos darte gracias en esta mañana, el que nos hayas dado, Señor, traer, Señor, la enseñanza de tu palabra, y al meditar, Señor, que moriste por nuestras transgresiones,